Guille, ¿Qué hace Martín? bien, ¿vos? Bien, acá, poniendo la cara. Todo tranquilo. Creo que es la primera vez que pongo la cara, la segunda vez que pongo la cara desde que tengo la cuenta, así que es raro. ¿Ah, sí? Que aparezca el rostro, sí. O sea que había alguien atrás de todos esos estudios. Sí. Detrás de nosotros hay uno solo, pero con múltiples personalidades, así que... Bueno, excelente. Qué bien, che. Bueno, ya tenemos gente que se está uniendo. Y son las 7 ya. ¿Te parece Sí, que vayamos arrancando? arranquemos porque, sí, en una hora se corta, y es lo que me han dado oficialmente. Estoy encerrado acá en la pieza con dos menores rodeándome por todo el departamento, así que... Bueno. Ahí se ha unido gente de Brasil, che. Ya, El Luis, un grande, un sommelier de Brasil, amigo. Bueno, y empezamos, Guille. Mirá, se me ocurría que podemos empezar hablando, antes de hablar de vinos, hablar de un poco de de dónde están plantados los viñedos. O sea, nuestros viñedos me parece que son bastante particulares. Yo he tenido la suerte de conocer varias. Son muy diferentes a los nuestros. sí, sin duda. Normalmente la mayoría de los viñedos, de las regiones que conozco vitivinícolas, son paisajes que tienen más o menos pendiente y están rodeados por algunas lomas más grandes, más chicas, pero nunca las bestias que tenemos nosotros de cordillera alrededor. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué tenemos semejante pared de piedra al costado de Mendoza? O de la Argentina. Claro, lo que nosotros tenemos, bueno, todos los viñedos están plantados o la gran mayoría de los viñedos están plantados sobre el oeste árido argentino. Lo primero que tenemos que pensar es que tenemos algo que se llama diagonal árida sudamericana. O sea, vos te vas a la zona norte y tenés, me estoy hablando a la latitud de Salta, y vos tenés, del lado chileno tenés el desierto de Atacama, y del lado argentino tenés la yunga, tenés la selva. Vos te vas hacia el sur y eso se invierte. En la Patagonia chilena es húmeda, que parte de la humedad se mete un poquitito en Argentina, pero después tenés toda la parte austral de Argentina que es desértica. Y eso se da, aparte por la cordillera, por dos anticiclones, por un tema atmosférico también. Y en lo particular tenemos una cordillera que es muy alta, porque bueno, tenemos un sistema de subducción, todos lo estudiamos en el secundario, de una placa metiéndose sobre la otra, haciendo fuerza y levantándose la montaña. Básicamente eso, o sea. Sí, vos me hablas de placa. La placa, podemos... ¿Qué es una placa? O sea, ¿por qué hay placas? Eso no es placa. Las placas dentro son de parte de la corteza terrestre. Imaginemos, ¿no?, como que son pedazos de madera balsa flotando sobre un magma. No es una analogía muy grosera, y bueno, esos juegan como los autitos chocadores. Zonas donde crecen, donde tenéis nacimiento de esas cortezas y de esa corteza oceánica, y zonas donde se destruye, donde se mete por debajo de otra placa y se funde eventualmente. Así que, y depende del tipo de geología, de la zona donde choquen, vos tenés diferentes configuraciones de levantamiento de la montaña. Por eso los Andes se dividen en diferentes sectores: los Andes australes, centrales, la zona de la Puna, que tenés muchos volcanes. Todo eso tiene un porqué, que va a la charla, pero que bueno, que cada sección de los Andes tiene un porqué. Así como nosotros, quien está en Mendoza, quien vive en Mendoza, mira la precordillera y ve que tiene una determinada altura, y si te vas a la zona del Valle de Uco tenés mayor altura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿y por qué tan grande la cordillera nuestra? ¿Por qué se hace tan alta? ¿Por qué es más alta acá que, no sé, que en Norteamérica o que en los Pirineos? O sea, ¿qué pasa acá que no pasa en otros lados? Sé que está ahí donde choca la India con Nepal y todo eso, que tenés los Himalayas, es más grande todavía, pero sería como una rareza a nivel mundial. Pero los Andes también son muy masivos, ¿no? Los Andes son muy altos. De todas formas, si vos te fijas, los picos más altos de los Andes son la mayoría volcánicos.
de origen volcánico. O sea que tenés una elevación que va aproximadamente hasta los 6.000 metros, 5.500, una elevación media, y después tenés esas moles que sobresalen, pero porque tenés una construcción, sale la lava, se solidifica y se van construyendo. Hay escasas excepciones, pero en general, cuando vos te pones a fijar, la mayoría de los cerros 6.000 metros, que en todos los Andes creo que hay 105 por ahí, 120, no me acuerdo, números más o menos así, de la más mayoría de son volcánicos. más de 6.000. Sí. Wow. Sí, sí señor. No sé si tenés alguna luz para prender ahí porque te veo medio oscuro. Estoy con los focos a full, no, es un tema del teléfono que es bastante malo. Ah, bueno. Ya no sé cómo me veo. ¿Se me ve el pelo? No, perfecto. Sí, el pelo, el peinado. Ok, entonces toda esta masa, esta pared gigante de los Andes, de alguna manera se está levantando. Eso es lo que vos te escuchas decir. O sea, no es algo estático. Se está levantando. No, no es algo estático, por eso tenemos terremotos, sismos, movimientos tectónicos, y una lucha constante entre lo que levanta la tectónica y lo que erosiona el clima, ¿no? Entonces tenés diferentes factores atmosféricos que hacen que se erosione. En esa tasa actualmente la está ganando los Andes. Así que, pero bueno, es muy dinámico. El mismo choque hace que se levante y la erosión hace que no sea más alta de lo que es. Pero eso es como una lucha, que tiene millones y millones de años. Exactamente. Y está la Dani ahí, recién el Fichi me decía que me había maquillado, si me pasé la gamuza para que brille un poquito más. Para que brille, exactamente. Bueno, la gran consecuencia de eso, del material, de la erosión de esa cordillera, que queda todo, sepulta todo lo que tiene alrededor. Exactamente, te cortó un poquito, pero creo que lo que me estabas diciendo era que que desde la montaña vos tenés la erosión, y esa erosión generalmente genera un arrastre a través de los ríos y los glaciares de sedimento y te los deja en el pedemonte. ¿A eso te referías? Claro, o sea, a lo que me refiero es que es difícil imaginarse cómo sería Mendoza sin la cordillera, porque básicamente nosotros estamos parados arriba de todo el material de erosión de la cordillera. Exactamente, se me hace imposible imaginármelo Mendoza sin la cordillera como sería. Sí, e inclusive el material sigue, no solamente se frena acá en Mendoza, o sea, en la zona muy cercana, sino que con mucho menor pendiente va hasta la zona de La Paz, mínimamente, actualmente, hasta la zona del desaguadero. Y bien, lo que hemos hecho nosotros ha sido cultivar primero en las zonas más bajas, de mayor productividad, y después, bueno, nos hemos estado yendo cada vez más arriba buscando la dificultad agronómica. Claro, mi abuelo cuando vino de Alemania, vino de adolescente, pero sus padres se pusieron a cultivar en Lavalle, en el norte de Mendoza. Suelos arenosos en parte con mucho salitre, y eso me imagino que es la parte distal del cono aluvial del río Mendoza o algo así. Exactamente, sí. Ahí en Lavalle, esa zona es hasta donde llegaba el Mendoza, y en su momento también el Tunuyán, se juntaban. Bueno, ahí preguntaba alguien cómo se en el carbonato de calcio, pero si lo podemos hablar enseguida. Eso ya, vamos de a poco. Vamos de lo mayor a lo menor. Y bueno, vamos a tener que decir qué hace el carbonato en la viña y en el vino. Dale, me he traído material para hablar de eso. Muy bien. Ya sé cuál es cuál. Mirá. Hasta racimos, que los tuve que buscar bastante, ya vamos a hablar de esto. Ahí vamos. Tranquilo, vamos a poco. Es la primera vez que hacemos esto, así que... Vamos a poco. Tenemos tiempo. Bueno, entonces tenemos toda esta pila gigante de material en la cordillera, tenemos la acumulación del material que viene arrastrado, el otro día lo charlamos un rato, viene arrastrado de dos maneras hasta las zonas más bajas. Por un lado, arrastrado por el agua, y por otro lado, arrastrado por la nieve. Perdón, por el viento. Por el viento, exactamente. Y lo que tenemos Sí, yo siempre me gusta diferenciarle o mostrar a la gente que hay dos sectores cultivados, podríamos llamarle. Una zona más pendiente, que es el sector más precordillerano, que es donde está el Valle de Duco, donde está la primera zona,
y otro sector que es más plano, que se encuentra más abajo, que tiene menor pendiente, donde los suelos son más profundos. Esos sectores tenés en el este, es la zona este, que es la parte más distal, más lejos del río Tunuyán, y el otro sector es la zona norte, el oasis norte de Mendoza, que es cierta parte de Maipú, Guaymallén y Lavalle, que es el oasis norte, como se conoce. Esos son los lugares donde tenías menor riesgo de helada y mayor productividad, y donde naturalmente la gente que quería hacer agricultura, los primeros pobladores, los inmigrantes, fueron a colonizar todos esos sectores, que es ganarle básicamente tierra al desierto. Después vos tenés la zona de pegada al pedemonte, que es una zona donde ya en los perfiles de suelo, ya aparte de un sedimento fino, de una primera capa de sedimento fino, te aparece debajo lo que todos le dicen la piedra, entre comillas. Esa piedra tiene diferentes características, y lo de arriba también tiene diferentes características que, bueno, tal vez me estoy adelantando a cómo tenías pensada la charla, pero bueno, esas son la diferenciación primordial entre los dos sectores. Obviamente que el sector que está más alto, aparte de tener piedra en los perfiles, es más frío en la temperatura media. Eso también afecta al crecimiento de la planta. Claro. O sea que tenemos diferencia de suelo dado por, imaginémonos, tenemos la cordillera acá. Esta es mi mano, esta es la cordillera. Tenemos los conos aluviales que vendrían formando el pedemonte. Exactamente. Este pedemonte, ¿qué extensión le podemos dar, no sé, en metros, en kilómetros de ancho? 10, 15, 20, con toda la furia. 25 10, 15, con toda la furia. O sea que si nos imaginamos Mendoza, tenés la cordillera, entre 10 y 20 kilómetros de pedemonte, y el resto vendría siendo como una gran llanura. Exactamente. Y 20 kilómetros ya sería mucho. Tal vez un poco menos. Sí, ponele, está bien, pongamos 20 kilómetros. No, depende del abanico. Depende qué río estamos tomando. Los ríos más chicos generarán abanico más chico, los ríos más grandes generarán abanico más grande. Ajá. Bueno, entonces los abanicos... Pero, Martín, quiero aclarar, no solamente Mendoza. Te vas a San Juan y te pones a estudiar San Juan, por ejemplo. El río San Juan generó un abanico aluvial con una parte... Me decías de San Juan, que también tiene sus conos aluviales y... Claro, que es una lógica que aplica, no es exclusiva de Mendoza, aplica a todo el oeste árido argentino, donde vos tenés ríos de los Andes centrales que vienen muy cargados de sedimentos y generaron abanicos aluviales. Entonces, cuando te pones a estudiar San Juan, cuando te pones a estudiar San Rafael y otros sectores, la lógica se repite. El proceso físico es el mismo. Ahí nos dicen que tenemos mala conexión. Hoy tengo mal internet, sí. Sí, pero ojo que anda mal en todos lados. Me dicen que conviene desconectar los comentarios para que no se corte. Pero, no sé, bueno... Y que se ve mal, pero eso es lo de menos, no hay mucho para ver. No, para ver nada. Así que parece loco de Terminator, dices. Desactiven los comentarios. ¿Querés desactivar los comentarios? No sé cómo se hace, Martín. No tengo la más puta idea cómo se hace. No, capaz que apago el teléfono intentando hacerlo. Ahí parece que va... mejor no. Ahí va mejorando. Va mejorando. Bueno, dale. Bueno, sigamos. Hablamos de eso, hablamos de que tenemos dos sectores, hablamos de un sector que más distal, con menor pendiente, zonas más cálidas, suelos más profundos, y otro sector más proximal, donde vos tenés mayor pendiente y en el suelo te empieza a aparecer los famosos conglomerados o la piedra que traen los ríos con o sin el carbonato, que ahí vamos a ir en un rato. Claro. Bien, entonces... Bueno, ya perdí la apuesta, eso es lo que quería decir. Ah, sí, me debes un vino. No, habíamos apostado, el Guille decía que no llegábamos a los 100 personas mirando el video y vamos por 150, así que sí. Va pensando que tenés para mí, mi positividad siempre, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto también lo hablamos el otro día, que a veces está bueno... Y tenemos la suerte de que los suelos más restrictivos están cerca de la montaña, donde por una cuestión de pendiente los viñedos están más altos. Al estar más altos, el clima es más frío. Entonces, exacto, ahí hay un tema relacionado con la altura. Y a mí me gusta hablar, muchas veces la gente sabe que las montañas son más frías, que a mayor altura
hace más frío, pero muchas veces no se ponen a pensar por qué. Y el por qué está dado por un tema de presión de la atmósfera. O sea, la misma masa de aire a nivel del mar está bastante comprimida y a medida que sube, ya sea sobre el mar o pegado a una montaña, a medida que sube se va expandiendo porque básicamente tiene menos atmósfera arriba, entonces está más liviano. Lo que está arriba está más liviano y hace que el aire se estire, y cuando se estira se enfría. Que eso, para graficarlo, yo a veces digo, cuando inflas una bicicleta, con el inflador estás dándole ahí duro para inflar la rueda y se te calienta el inflador. ¿Por qué? Porque el aire cuando se comprime se calienta. Y el fenómeno contrario, cuando se expande se enfría. Entonces, la misma masa de aire que viene de cierta altura, al subir de un viñedo más bajo a un viñedo más alto, se enfría por expansión. Exactamente. ¿Y querés que toquemos el tema de la amplitud térmica? Dale, ese te gusta. Me encanta porque cada vez que lo publico siempre me dicen, no, pero no es al revés. Bueno, siempre está, que lo hablamos, No, vamos a fondo, No, vamos a fondo. Quiero tu... A ver, yo te doy dos ejemplos para arrancar. Nosotros en Doña Paula tenemos 2 viñedos en Tupungato. O sea, el mismo departamento de la misma provincia. Uno está plantado en Cordón del Plata, 1030 metros de altura, y el otro está en Gualtallarí a 1300. Pendiente, Gualtallarí 5%, Cordón del Plata 0,5%. ¿Dónde hay más amplitud térmica? A ver la gente que dice... Bueno, la amplitud térmica yo te diría, porque veo las etiquetas y vi muchos comentarios, mucha gente que hace vino, te diría que mayor altura, mayor amplitud térmica. Entonces te diría que en Gualtallarí hay más amplitud térmica. Bien. Eso es lo que dirían muchos, pero la realidad es que la amplitud térmica se encuentra abajo. Y claro, todo tiene un porqué. Yo siempre le digo, la máxima, y es lo que yo estudié en el Valle de Uco con 40 estaciones meteorológicas, la máxima es un relojito. A medida que subís tantos metros en el Valle de Uco, desciende tantos grados la temperatura. No te vas a llevar sorpresa. Donde te llevas sorpresa es en la mínima. Porque en la mínima, al ser el aire más frío, más denso, y eso drena hacia las partes más bajas de los valles. Entonces generas zonas, por ejemplo, para que se dé una idea, la mínima, si uno ve solamente mínima, es el promedio de la mínima, tenés la misma mínima en Tunuyán, en el fondo del Valle de Uco, que en la parte más alta de Gualtallarí. La misma mínima promedio. Lo que pasa es que después las máximas, en el fondo del valle suben. Entonces la diferencia es mucho más frío arriba, porque la máxima es menor. Pero la amplitud térmica la encontrás en el fondo de los valles. Lo mismo pasa con la zona de Barrial, lo mismo pasa con Cafayate, lo mismo pasa con un montón de sectores. ¿Por qué se generó ese mito de mayor altura, mayor amplitud térmica en el Valle de Uco? Eso lo vas a explicar vos. No, qué carga. No, a ver, yo te diría que desde que yo estudié viticultura en la facultad, nos enseñaron varios mitos que eran mitos aprendidos. Había muchas cosas que recién se estaban empezando a hablar. Una de ellas era, por ejemplo, la densidad de plantación, que se estaban empezando a contratar algunos asesores franceses que decían los viñedos mientras más denso están, más calidad dan, y la producción por planta es lo más importante, que tiene que haber muchas plantas para que cada una produzca poquita uva. También se hablaba mucho de la piedra en el suelo, sin saber mucho por qué. Se hablaba del estrés hídrico y también se hablaba de la amplitud térmica. Entonces decían, más amplitud térmica, más calidad. Menos amplitud térmica, menos calidad. Entonces yo creo que la gente se imaginó que los lugares que se empezaba a hablar que eran más cualitativos era porque tenían más amplitud térmica, sin saberlo mucho, sin haberlo medido o sin haber sacado alguna cuenta. Y bueno, yo te diría que casi todos esos mitos ya los he roto. En 20 años de viticultura que vengo trabajando, que no ha quedado ningún mito en pie, ¿viste? Al menos en las condiciones nuestras, que son muy diferentes a las condiciones de Francia, de donde venían la mayoría de esa forma de pensar. Y sí, efectivamente nuestra finca, el Cordón del Plata, como vos decís, tiene una mínima muy parecida a la de Gualtallarí. Nosotros el Cordón del Plata, para
para los que no conocen mucho, vendría siendo de la ruta 89, que es donde está la bodega Salentine, donde está Rutini, para abajo. Y para arriba es Gualtallarí, para abajo es Cordón del Plata. Claro, sería la parte baja de Gualtallarí. Si vos seguís bajando por Gualtallarí, la continuación baja de Gualtallarí es Cordón del Plata. Pero nosotros estamos en una parte que es bien baja, porque Cordón del Plata tiene bastantes diferencias. Por ejemplo, hay una finca de Fleischmann ahí que tiene un suelo con bastante piedra, con suelo más bien franco arenoso. Nosotros estamos más abajo, donde no ves una sola piedra. Te diría, si algún día tenés que encontrar una piedra para ponerle al auto, que no te dan el freno de mano, no la vas a encontrar. Y tenés suelos que tienen... 4 kilómetros más arriba encontrás piedra por todos lados. Por todos lados, sí. Bueno, entonces, ahí mira, preguntan la amplitud térmica, ¿cuál es más importante, la anual o la diaria? Bueno, ninguna. Entonces, en nuestra finca del Cordón del Plata, las mínimas son las mismas que la de Gualtallarí, incluso un poquito más frías, pero las máximas son 6 grados más altas. O sea, cualquier día haces en el Cordón del Plata, en nuestro viñedo, haces 6 grados más que en Gualtallarí de máxima. Y 6 grados es muchísimo para la fisiología de la planta. Si vos seguís bajando, Cordón del Plata debe ser de los lugares más densamente poblados plantados con viñedos del Valle de Uco. Y si vos seguís bajando hacia el fondo del valle, en un momento desaparecen los viñedos. La causa de que desaparecen los viñedos porque se vuelve demasiado, no fría, sino se vuelve la zona demasiado heladora. Heladora. Hay una excepción ahí. Hay un kamikaze ahí llegando ya a Furno que ha plantado... Sí, entrando por el Cordón de Plata por la 40. Sí. No sé qué pasó de ese viñedo, digo, ¿qué hicieron ahí? No, después me enteré que tiene como un hotel o algo así. Turismo. En las zonas bajas, bueno, le terminamos... A ver, mira, acá tengo para hacer un ejemplo. Justo tengo este adorno acá en la mesa. Imagínense que la parte baja de un valle, esto ven que tiene esta formita, hace que el aire se acumule como una pileta. Bueno, normalmente la parte baja de los valles son súper heladoras, son piletas de aire frío. Y bueno, en la parte baja de Tunuyán, antes de llegar al río Tunuyán, del otro lado ya empieza una formación. Guille, ¿qué es lo que está del otro lado de Tunuyán? Sí, son unos cerrillos bueno, terciarios que hace cierre el valle. Ahí cierra ese valle, entonces el bajo de Tunuyán, para cualquiera que ha vivido o pasado por ahí en la mañana de invierno, es muy frío. Es muy frío. De hecho, miren, para que se den una idea, se me ocurrió este ejemplo ahora. Hay estaciones meteorológicas en el cerro más alto de Estados Unidos, que está en Alaska, y no se ha medido temperatura más fría que en Rusia, en Omniacom, un valle que está en el medio de la nada. En la temperatura más fría registrada fuera de la Antártida, que fue menos 72,8 por ahí, se dio en el fondo del valle. Y justamente lo explican en uno de los lugares más fríos del mundo, y se explica porque está en Siberia, en el medio de la nada, pero aparte está en el fondo de un gran valle que tiene cierre por todos lados. Entonces el aire no hace otra cosa que quedarse frío ahí abajo. Encerrarse ahí. Exactamente. De hecho, muchas veces las temperaturas, cuando vemos los heladones que caen en invierno, después de esos frentes fríos, las temperaturas más frías por ahí de Mendoza, que uno ve en las estaciones que tiene disponibles, sea en el Marcado, ¿no? El Marcado en Santa Rosa, en la zona bien baja allá del fondo, este invierno hizo menos 10,4, y en el Valle de Uco no llegó a ser menos 10,4. ¿Cómo va el tema de la temperatura? Pero creo que le estamos dando demasiado tiempo bola a la temperatura, vamos a otras partes, ¿te parece? Vamos a otra cosa. Un poco, sí. Bien, bueno, estábamos hablando que, por supuesto, que estas temperaturas inciden sobre el vino. Y bueno, hay grandes diferencias de los vinos que se producen en zonas más cálidas, zonas intermedias y zonas frías. Yo les comentaba... Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, a ver. ¿Por qué los vinos de zonas más cálidas de acá de Mendoza, yo le siento eucalipto? ¿Puede ser? ¿O va hacia el eucalipto? Sí, a ver, yo te puedo decir que sí. El por qué, ahí hemos hecho algunos estudios, todavía tenemos un montón de resultados para analizar sobre compuestos volátiles
que terminan teniendo esa influencia, en ese impacto en los aromas que lo hace más, que va hacia los herbales, pero también va hacia los especiados. O sea, normalmente en las zonas más cálidas encontrás más pimienta blanca que en zonas más frías. Y el eucalipto se marca bastante, te diría, de Luján hacia el este, pero también te aparece un poquito, y algunos, es bastante curioso porque, bueno, con muchos colegas, enólogos e ingenieros, estamos haciendo un estudio de la influencia del clima de diferentes regiones en el Malbec. Y muchas veces aparece que en algunas partes de San Carlos, de Altamira, los vinos tienen un cierto perfil parecido a la zona este. Y está dado por esa nota herbal, que se marca bastante, y por otro lado porque tiene bastante fruta roja. Entonces ahí hay un balance y hay algunos aromas, lo que hemos visto es que hay algunos aromas que varían poco de una región a otra. Por ejemplo, los aromas a ciruela. Los aromas a ciruela casi siempre están, y más o menos con el mismo nivel de impacto. Pero varía... O sea, si yo tomo un Malbec y le siento ciruela, puedo echar claro, sí. Pero los frutos negros, por ejemplo, varían mucho. Los frutos negros, en el este de Mendoza hay muy poca fruta negra, y en San Carlos es más preponderante en general los frutos rojos que los negros. Tiene fruta negra también, pero un poco menos que en las partes más altas de Tunuyán y de Tupungato. Así que bueno, y también hay diferencias en las notas florales con la latitud. Lo que hemos visto que a medida que te vas hacia el sur, en general es más frecuente encontrar vinos con notas de rosa o de violeta. O sea que ahí es muy complejo el tema, está relacionado también con el tipo de suelo. Entonces, pero hay una tendencia de que en general hacia mayor altura hay menos eucaliptus y hay más fruta negra. Y después, bueno, está la discusión de las notas minerales, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para otro capítulo, porque es súper discutido. Vamos a hablar hoy de las cosas más seguras, de las que sabemos mejor. Perfecto. Bueno, Martín, y siempre me interesó tu punto de vista en la parte agronómica. Sabemos que hay zonas donde hay carbonato de calcio depositado en los conglomerados. Eso lo vas viendo a medida que te vas metiendo en las calicatas. Hay zonas donde está explotado el carbonato y otras zonas que no. Y eso sabemos que el origen puede ser 3 teorías. Hemos compartido varios papers alrededor de eso. No creo que la idea ahora sea aburrir diciendo cómo llega y cómo se produce, sino si está o no está. Y cuando está, qué le produce a la vid y al vino. Yo caminando con vos por los viñedos es muy interesante verlo, porque no hace falta para ir a hacer calicata, sino que lo terminás viendo en cómo afecta a las plantas. Entonces quiero que mostrés las hojas esas que tenés ahí, eso es buenísimo. Sí, bueno, a ver, lo que voy a decir es más conocimiento empírico que científico. Hay muy pocos estudios hechos o que yo haya encontrado sobre el efecto fisiológico del carbonato de calcio en las plantas. Sí, esto lo venimos viendo hace mucho tiempo. Yo desde que trabajaba con el Eddy del Popolo, cuando nos íbamos creo que se cortó, ¿se escucha? No, te escucho, sí, cuando se iban con el Eddy del Popolo. Nos íbamos a Altamira, y hay una parte, más que Altamira, el Cepillo, hay una parte del Cepillo donde los suelos son bastante cortitos y tienen mucho calcario. Entonces veíamos plantas y lo que hablábamos era esto, mirá. Decíamos, che, mirá el Malbec de Pecíolo Rojo. Y incluso alguna vez le hicimos la joda a los enólogos que trabajaban con nosotros, le dijimos que era un clon distinto de Malbec. Pero sabíamos que no tenía nada que ver con eso, sino que estaba relacionado con el tipo de suelos, esos suelos tan cortos. Bueno, le voy a mostrar 2 hojitas. Esto es el pecíolo, que vendría siendo el palito. Fíjense que uno está rojo y el otro está verde. Y las hojas tienen un verde diferente, que ahora incluso está más marcado por el otoño. Se ve bien, una es más clarita, la otra más oscura.
¿Y de dónde vienen? Bueno, las hojas estas las he traído de la finca nuestra de Gualtallarí. Y dentro de Gualtallarí tenemos mucha heterogeneidad de suelos. Tenemos suelos que son más bien pedregosos, con mucha piedra y poca arena, y sin calcario. Tenemos otras partes de suelo más profundo, franco arenoso, sin calcario también, y tenemos partes pedregosas con calcario. ¿Vamos a probar vino, Guille? Yo estoy encerrado en la pieza, lamentablemente. Se te complicó. Se me recontra complicó. Pido disculpas. Bueno, no te hagas problema. Salgo y tengo ahí... Voy a chupar solo, entonces. Bueno. Sí, dale vos. Mirá, porque me traje los vinos, ya se lo hice descorchar a mis niños. Un suelo franco arenoso, en general. La planta en general en un suelo franco sin caliche tiene este tipo, son hojas grandes. A ver, mira, te lo voy a poner para que compare el tamaño. Son hojas grandes y de un color más vivo. Y también traje unos racimitos. Los racimitos son más llenos, ya están muy sobremaduros, porque este año la uva se maduró muy rápido. Pero lo quiero comparar con este. Este es un racimo típico de un suelo con mucho calcario. Y este es un racimo de un suelo con poco o casi nada de calcario. Normalmente está más lleno, o sea, tiene un mejor cuaje. Y eso está relacionado con que tiene un mejor estado nutricional la planta. Entonces, esa diferencia que se ven en la planta también tiene un impacto en el vino. Entonces, se producen grandes diferencias aromáticas en un suelo más profundo con respecto a un suelo pedregoso, por ejemplo. Y normalmente el suelo, esto les cuento a los oyentes porque quizás vos lo sabés, pero no lo hemos comentado, son vinos experimentales que tomamos parcelas, las elaboramos con un protocolo estándar y lo... Mismo clon, ¿no? Mismo material genético, no es clonal, es Malbec Masal, pero manejado de la misma manera, está elaborado con un protocolo estándar y embotellado sin madera, digamos, sin añejamiento. Entonces aparece mucho en suelos profundos, mucha violeta, mucha flor, muchas flores y bastante herbal. Yo lo siento, los vinos que son de suelo más profundo, yo los siento como más gorditos, no sé si está bien o mal la expresión. Y los suelos que van por ahí más pedregosos, donde tenés el caliche, como que son más filosos, como que son más directos. No sé si está bien o lo que yo estoy sintiendo, no, yo no soy ni sommelier, así que... Sí, bueno, es así. Pero depende un poco también de qué suelo y de la zona. En general en Gualtallarí, cuando vos tenés suelos profundos, te diría que no son tan gorditos. La planta lo que hace es tener más vigor y te da menos concentración, te da taninos suaves, quizá un poquito menos concentrados, incluso tienen menos color, pero sí con mucha salida aromática. Muchas notas herbales y muy floral. Son vinos súper expresivos en la nariz. Cuando lo tomás, un poquito más liviano. Después te vas a un suelo con más piedra, sin calcario, pero con más piedra, y ya el perfil de fruta se va más hacia la fruta. La fruta, la mora y la fruta roja y mermeladas. Va cambiando. Martín, pregunta en suelos profundos. Sí. ¿Qué es un suelo profundo? Un suelo profundo es donde no tenés la piedra, donde vos tenés más finos. Uy, te tiraron una ahí. ¿Qué diferencia hay? Sé quién es. Me lo esperaba. Te están jodiendo. Sí. Los suelos profundos son los suelos donde la piedra está bastante abajo, donde la planta se desarrolla directamente en la fracción frina. Bien. Bueno, entonces todo eso te impacta mucho en la boca. Y después el tercer vino que tengo acá para probar es el vino que viene... Uy, tengo apoyado el teléfono en la botella justamente. Es el vino que viene...
pedregoso y calcáreo. Después probátelo, Guille, y bueno, capaz que me desmentí y decís, che, todo lo que habló Martín era en cagada. No, gran degustador, Martín, gran degustador. Normalmente vos lo servís, gracias. Lo serví en la copa y siempre es un vino más cerrado. Siempre lo... Es más, normalmente cuando los serví estos vinos, los he mostrado miles de veces, los mostrás y de entrada los que más gustan son los dos primeros, porque el tercero casi no tiene olor a nada y está como cerrado, como que no lo entendés al vino. Entonces, sí, che, bueno, sí, la verdad que no pasa nada con ese vino. Y empieza a incorporar oxígeno en la copa y empieza a agrandarse. Por supuesto que este vino está hecho con estos suelos que tienen mucho calcáreo y mucha piedra. Es un vino con mucha concentración de taninos en general. Y en este caso un vino experimental, entonces no ha tenido la oportunidad de sufrir un aislamiento y lo hemos embotellado crudo, digamos. Entonces el vino no está en su mejor expresión. Empiezan a pasar los minutos y se empieza a abrir, empieza a interactuar con el oxígeno y empiezan a aparecer todos los aromas. Y después, si los tomás los vinos 20 minutos después, los otros dos ya están más cansaditos en aroma y este está empezando a mostrar todo su potencial. Te tengo otra pregunta. Obviamente, por lo que mostrabas, tenías hoja más chica, ¿no? Cuando tenés en esos suelos que son tan sufridos, donde la planta sufre tanto. Eso te da que tiene mayor exposición solar la planta, ¿no? ¿Y eso te da que madura más temprano o no necesariamente? Más que la planta, el racimo tiene más... El racimo, sí, perdón. El racimo me refería. Mirá, totalmente. Pero no solo por la exposición solar, sino que tenemos que pensar que la planta es de origen mediterráneo, la vid es de origen mediterráneo, y parte de su fisiología está el relojito de la vid. No está dado como en otras especies por el largo del día. Bueno, acá me voy a meter un poco en fisiología y voy a hacer un poco me voy a ir a la mierda, pero las plantas... Pero está bueno que la gente conozca de dónde viene. La planta necesita, de alguna manera, conocer cómo pasa el tiempo. O sea, tener algo que le indique una interacción con la naturaleza. Cómo interactúa Bueno, a los mismos humanos nos ha desvelado eso y por eso todas las culturas, todas las civilizaciones han adorado al sol y han tenido de alguna forma relojes para medir cómo venían las estaciones, ¿no? A través del estudio del ángulo del sol, etc. Bueno, las plantas, algunas tienen la capacidad de medir el largo del día, que en realidad lo hacen midiendo el largo de la noche. Pero la vid no lo puede hacer. La vid no mide el largo del día. Entonces, ¿con qué se guía? ¿Cómo sabe cuándo avanza la temporada y está por venir el otoño? ¿Y para qué le sirve? Pensemos que la vid tiene que vivir muchos años, entonces tiene una etapa de crecimiento vegetativo que tiene todos los brotecitos y está creciendo, tiene agua en el suelo. En el clima mediterráneo de Francia, o sea, de toda Europa, todo lo que está alrededor del Mediterráneo, llueve en invierno, entonces cuando la planta arranca la primavera tiene mucha agua disponible, empieza a crecer, tiene los nutrientes, tiene el agua, y el tema es hasta cuándo crecer. ¿Cuándo pasa de ser un material vegetativo a un material reproductivo? ¿Cuándo hacer que la uva que está verde pase al color que necesita tener? ¿Cuándo empezar a guardar reservas para la temporada siguiente? Esa señal a la vid se la da el agua. En los climas mediterráneos, el agua se empieza a acabar en determinado momento del verano y las raíces sintetizan una hormona que viaja a través del tronco y le dice a la planta, ojo que se nos está terminando el agua. Cuando se produce esa señal, la planta empieza a cambiar toda su fisiología y se madure mejor, se madure más rápido. Pensemos que la uva para la planta no está pensada en hacer vino. Para la planta la uva es la carga, es su reserva genética para dejar la descendencia y que en el futuro haya plantitas nuevas a través de las semillas. Entonces tiene que hacer madurar esa fruta, tiene que hacer madurar esas semillas para que estén listas para la próxima estación. Y además, como una planta perenne que dura muchos años, tiene que guardar reservas para la próxima brotación.
Entonces, una planta que crece en un suelo pedregoso, donde hay menos reserva de agua porque la piedra no absorbe prácticamente agua, se va a estresar antes que una planta en suelo profundo. O sea, hablemos de suelo profundo con poca piedra. Y al estresarse antes, va a mandar esta señal antes de esta hormona, es la hormona del estrés, y lo que hace es madurar el agua más rápido. Entonces seguro que donde tenés más piedra, la agua madura antes que donde tenés suelo más profundo. A eso se suma lo que estábamos hablando del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es una sal que se acumula en el suelo y bueno, normalmente se acumula en muchos lugares de Mendoza con el paso del tiempo. Es un proceso que requiere miles de años. Entonces, esta sal acumulada en el suelo tiene mucho carbonato y mucho calcio. De eso está formado el carbonato de calcio. Nosotros tenemos sectores del viñedo que tienen hasta 10% de carbonato de calcio o más, que es muchísimo. Ese carbonato de calcio provoca dos efectos en la planta, que son efectos funcionales. Por un lado, el calcio y el zinc, que son nutrientes que la planta necesita, compiten para entrar porque entran por la misma puertita a la planta. Entonces, cuando hay mucho calcio, el zinc, por una cuestión de probabilidad, entra con menos concentración. Entonces, el zinc es uno de los nutrientes importantes para muchos fenómenos fisiológicos. Y por otro lado, el carbonato funciona como una trampa para el magnesio en el suelo. Entonces, ese magnesio está menos disponible para la planta y recordemos que el magnesio está en el corazón de la molécula de clorofila. Entonces, por eso estas hojitas son más claritas. Tienen menos magnesio. A la planta le costó sacar el magnesio del suelo porque había mucho carbonato. Bueno, todo eso hace que la planta sea una planta en definitiva más sufrida, tiene mucho menos vigor, tiene menos tamaño. Una uva fantástica, que tiene unos taninos que son distintos a los suelos donde no hay carbonato de calcio. Son taninos con más textura, con más grip. No sé cómo le podría llamar, Guillermo. Sí, son vinos riquísimos. No. Y algo importante, Martín, para mencionar, ahí medio que se te cortaba un poquito, pero se entendió perfecto. En la última partecita medio se te corta un poco el video. Es el trabajo que uno tiene que hacer en la finca para detectar y determinar esa zona, porque no es que todo un sector de la finca tiene una zona de suelos corte con carbonato y todo el otro sector es profundo. Estamos en las bajadas aluviales donde es todo bastante caótico y donde todo se da por retacitos, por pedazos. Yo el fin de semana subí una historia donde mostraba cómo en 4 metros el suelo cambiaba diametralmente, y creo que ese también es parte del trabajo y es súper complicado llevar una finca donde tenés el día y la noche, dos tipos de suelos totalmente diferentes en tan corta distancia, ¿no? No solamente eso, es el manejo agronómico, es el riego, es la poda, es el punto de cosecha y es un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué porcentaje de tu finca, por ejemplo, tiene esos suelos súper calcáreos o muy calcáreos? Y bueno, en esta finca en particular es aproximadamente un cuarto de la finca. Después hay un gradiente y hay cada vez menos carbonato y hay partes que tienen prácticamente cero porque son materiales aluviales recién depositados y no han tenido este proceso de calcificación, no han tenido tiempo de calcificarse. Y generalmente eso está separado, ¿no? No es que podés hacer, listo, un cuartel, este cuartel es todo carbonato, este cuartel es todo otra cosa, sino que generalmente tienen forma bastante más caprichosa. Bastante caprichoso y por suerte hoy contamos con herramientas para poder separarlo. Una de las herramientas es, algunos preguntan si el carbonato afecta la reflexión de la luz solar. Yo te diría que en general no, porque está en profundidad. Mira, acá me traje, a ver si se alcanza a ver, esta muestra de suelo. ¿Ven? Ahí se ve bien. Tiene dos colores. Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno, es la parte... Sí, esta es la arena de la parte superior, es una arena eólica, o sea que la ha traído el viento. Sí. Y eso Gualtaderiz, arena. Gualtaderiz, arena de playa. Mucha arena. Tiene el 2% de arcilla. Esto cuando se lo dije a un especialista en suelo sudafricano me decía, no puede ser que tenga solo 2% de arcilla en un suelo.
Bueno, el eje sí, lo hemos determinado con Buyucos. Bueno, y lo de abajo es la arena aluvial que se encuentra dentro de las piedras. O sea, esto lo saqué de la parte de arriba y esto lo saqué de la parte de abajo. Y Esa sería la matriz del conglomerado, sería. La parte de la matriz matriz, lo que aluvial. rellena las piedras grandes, exactamente. Claro, ahí, bueno, ¿podés explicar un poquito, Guille, qué es un suelo aluvial? Para poner un contexto a algunas personas que quizás lo han escuchado 500 veces. Sí, bueno, Dale. No, creo que la característica principal que tenemos, viste, cuando vas a otros lados, qué sé yo, vas a diferentes regiones de Francia, te pones a estudiar diferentes sectores, ya sea de Francia, de España, y te ponen a hablar de las terrazas, de determinado sistema. Lo que nosotros tenemos son suelos aluviales, son abanicos aluviales que se han generado por el transporte de material desde las cuencas altas de la montaña, a través de procesos generalmente catastróficos, ¿no? Grandes bajadas, grandes aluviones. Entonces lo que tenemos, lo que estamos plantando no es un suelo que se haya generado, no es que teníamos una roca viva que se fue meteorizando y se fue formando el nivel de suelo y sobre eso plantamos, como sucede en muchos otros lugares, sino lo que tenemos nosotros son suelos o el material que compone nuestro suelo ha sido transportado desde otro sector, de otro lugar, a través de un proceso físico, bueno, a través del agua y en parte del viento. ¿Cómo es el aluvión, Guille? ¿Qué es un aluvión? O sea, el material aluvional ha sido traído por una... Claro, exactamente. Son generalmente descarga... A ver, cuando uno va al río Mendoza, uno va al río Troyan o a cualquier río, dice, no puedo creer que este sea el curso de agua y el valle fluvial es mucho más grande o el abanico es mucho más grande. Lo que tenemos que pensar en otra escala y en la temporalidad también. Eso, a ver, tenemos procesos glaciares, tenemos ciclos glaciares donde tenemos la parte cuando salís de la época de glaciación, los ríos vienen mucho más cargados y también tenemos en acumulaciones naturales, lagunas en alta montaña, por ejemplo, por un derrumbe, por lo que sea, y después eso se rompe y se genera un cataclismo, baja el río muy cargado, muy grande, como mucho con el río Mendoza. Exactamente, con el río Mendoza, con el glaciar del Plomo, o el río Colorado en el sur de Mendoza, o el río de los Patos en San Juan en el 2004. No son procesos que pasó un río que trae 70 metros cúbicos a llevar más de 1000 metros cúbicos en un par de horas nomás. Entonces, pero ese es el mecanismo donde se forman estos abanicos aluviales, y sobre esos abanicos aluviales donde estamos plantando en la actualidad. Bien. Bueno, entonces es un montón de material que tiene una matriz de piedra rellena de arena gruesa. Entonces, exactamente, sí. Voy a hacer el ejercicio. Tenemos 10 minutos, Martín. 10 minutos tenemos, así que para marcar todo. Mirá, lo fui a buscar, así que lo tengo que hacer. Bueno, mirá, voy a agarrar este zorro que tiene las dos capitas ahí. Entonces sí. vamos a poner la parte superior de un lado. Estoy volcando acá. Después mi esposa me va a cagar a pedo. La gime. Y vamos a poner la parte... Ahí se ve que cambia la textura, ¿no? O sea, esta es la parte superior, que es arena. Tiene algún color. Exactamente. Y esta es la parte pedregosa. Voy a alejar el teléfono. Esta es la parte de las arenas, es la parte aluvional, digamos. Entonces, esta arena es la parte de... todo esto disculpen la desprolijidad, pero estamos improvisando. Esto no es profesional. Mentira. Esto no estaba armado. No estaba armado. Entonces, puede fallar. Esta es la arena de arriba. Fíjense que yo le estoy... No sé si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver perfecto. Le estoy tirando ácido. El ácido reacciona con el carbonato de calcio que ya se está formando en la arena superior. Y ahora lo voy a tirar en la parte del carbonato de calcio. Fíjense, se produce un burbujeo bastante más violento. ¿Se alcanza a ver? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, sí, el carbonato reaccionando al ácido clorhídrico. Bien. Bueno, le estoy agregando ácido clorhídrico que lo que hace es liberar el anhídrido carbónico que fue atrapado alguna vez por el agua y por el calcio. Bueno, otro ejemplo. Esto es una piedra. La piedra cuando viene de la montaña llega así. Esto era una piedra más fibrosa que se transformó súper redondeada.
después de viajar 20 kilómetros, se le redondean todos los cantos, pero después de pasar algunos miles de años dentro del viñedo, se va pintando, fíjense cómo cambia de color, se va pintando con esta pátina de carbonato de calcio que se va depositando. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, le agregamos ácido, ven que no reacciona, la damos vuelta y vamos a ver acá, se alcanza a ver el burbujeo que se produce. Esto porque... mejor que paca paca, viejo, Ajá. Bueno, así, haciendo ese ejercicio, nosotros hicimos, en ese viñedo, antes de plantarlo hicimos alrededor de 160 calicatas. Pero después nos encontramos que había surgido en la provincia la tecnología de la electroconductividad, con el Fede Framarini, que es un maestro, nos hizo todo el estudio de electroconductividad y nos dimos cuenta que se nos habían escapado algunas manchas, entonces volvimos a hacer más de 200 calicatas y lo que hicimos fue un mapa de distribución de carbonato de calcio dentro del viñedo. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? Así, con un ácido clorhídrico. Esto, para que ustedes se den una idea, es, ustedes van a la ferretería y compran el ácido muriático que se usa para destapar las cañerías en la casa y con eso es suficiente. Es toda la tecnología que hace falta para conocer la distribución. Un poco. ¿Cómo? Claro, exactamente. Y también es muy cambiante dependiendo, bueno, ya nos quedan 7 minutos, no sé hacia dónde querías que fuéramos con la charla o si querés que hablemos aparte de Gualtaderí de otros sectores del Valdeduco o de algún otro sector. De lo que vos quieras, Guille, pero a ver, déjame que les cuente un poco a los chicos. Sí. El Guille, algunos no lo conocen en profundidad, es un personaje total, de inagotable cantidad de experiencia de todo tipo, un fanático de lo que se le cruza, se fanatiza de una manera impresionante y entre otras cosas, él es geofísico, se dedica a estudiar dónde está el petróleo para YPF, pero se fanatizó con el tema del vino y hoy debe ser uno de los tipos que más saben de suelo y de vino en la Argentina y bueno, futuro periodista del vino, según yo. Qué boludo que... Él dice que voy a ser periodista, digo que ni en pedo. Y ha escrito un libro que se llama Geografía del Vino. A partir de ahí, ese libro está buenísimo y también hace publicaciones muy copadas de todo lo que tiene que ver con la distribución de los viñedos y diferentes tipos de estadísticas relacionados con eso. Listo, ya dije lo que tenía que decir, Guille. Métele. No, que, a ver, nos pasamos hablando de lo que es Valdeduco y Gualtaderí, porque vos tenés fincas ahí, donde trabajás tenés fincas ahí, pero es un proceso que el carbonato no es exclusivo de Gualtaderí. Fuimos juntos a La Rioja y vimos lo que pasaba en Chanarmullo, vimos lo que pasaba en Animaná y qué pasaba con los vinos de Animaná cuando te ponías en un sector del abanico que era más antiguo que otro y donde tenías depositación de carbonato y tuvimos la posibilidad de probar un vino de un sector y de otro. O sea, que es algo que lo venimos viendo y que se viene probando en diferentes sectores, que hay diferencias marcadas entre un sector y otro de lo que te puede ofrecer el vino. Sin hablar de qué es mejor y qué es peor, yo nunca, ni en las publicaciones, en ningún momento hablo de qué zona es mejor que aquello, o qué da mejor cosa que, no le pongo el parámetro cualitativo, pero que esos estudios de mucha profundidad, de hacer muchas calicatas, de analizar los mapas de electroconductividad, el modelo depositacional e ir separando en sectores y trabajándolo de formas diferentes, al final hace que le llegue a la bodega componentes diferentes para que después puedan hacer los blends y los vinos o puedan directamente sacar un vino de parcela. Que eso cuando leen un vino de parcela en etiqueta es que hay un laburo muy grande por detrás para llegar a eso, a ese resultado, ¿no? Así es, y de alguna manera, bueno, a ver, es lo que nos mantiene más entretenidos nosotros los técnicos, empezar a entender dónde tenemos que ir a buscar la calidad y lo más lindo es que cuando te encontrás sectores donde naturalmente la planta tiene un equilibrio especial, tiene un balance entre la producción y el vigor naturalmente controlado y los vinos de ahí son fantásticos y tienen mucha consistencia en el tiempo. O sea, año tras año terminan dándote el mismo tipo de vino. Entonces, eso justifica que eso vos lo transformes en un vino
que todos los años tiene la misma personalidad. Y cuando encontrás eso es fantástico porque después lo metés en la botella, lo comunicás y la gente lo entiende y se sorprende cuando se da cuenta lo que le estás contando es así, ¿no? Está Claro. bueno. Y en el Bueno, fondo, Martín, sí, es lo que hace grande a los grandes terroirs del mundo, es eso, la consistencia en el tiempo, la personalidad. claro, y el estudio. Lo que a mí me sorprende es que cuando vas a un lugar, a los grandes terroirs, el estudio que tienen los tipos. Y ese estudio obviamente que les llevó tiempo y les llevó ensayo y error, pero lo que te das cuenta es que detrás de todo gran terroir hay muchísimo estudio empírico y no empírico detrás, ¿no? Y de muchos años. Creo que el camino para llegar a cada vez a hacer mejores vinos y superarnos es cada vez estudiar y estudiar más y ensayar más. Creo que vamos por el buen camino. Así, bueno, y el estudio que vos estás haciendo, Guille, la verdad que nos facilita mucho, nos brinda una base espectacular. Gente, muchísimas gracias por contactarse. Ojalá que algún día lo podamos repetir. Nos quedaron un montón de temas por hablar con el Guille. Uf, ¿nos aburrimos mucho? Espero que no lo hayamos aburrido mucho y que nos veamos pronto. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos, ¿eh? Un abrazo, Guille. Gracias, Martín. Chao, chao. Que andes bien, adiós.